Buenas tardes. Es un enorme placer hoy continuar esta sesión de Voces Iberoamericanas. Tenemos aquí a 4 poetas españoles que representan diferentes modos de hacer poesía y representan también las 4 lenguas que hay en España. Tenemos a Mario Obrero, que recitará en castellano. Tenemos a Àngels Gregori, que recitará en catalán valenciano. Tenemos a Chus Pato, que recitará su poesía, ella escribe en gallego. Y tenemos a Castillo Suárez, que nos recitará su poesía en euskera. Bueno, hay traducciones, creo, ahí para que todos podamos disfrutar en las diferentes lenguas y que podamos disfrutar de la diversidad de lenguas que tiene España, como India, ¿no? Y esto es un homenaje realmente a la diversidad lingüística. Es un homenaje también a la lengua española como una lengua paraguas que protege también a las lenguas que conviven en el espacio de habla española. Y es un enorme placer. Esta es la tercera sesión que hacemos. Tenemos una más mañana con poetas indios y, como digo, sé que tenemos una audiencia muy selecta y con un conocimiento del español muy elevado, cosa que es un orgullo en una ciudad como Delhi poder hacer esto en español. Y es también, estamos muy contentos, el embajador está aquí con nosotros, como sabéis, él mismo es un escritor, es una persona que realmente disfruta y saborea la poesía y me gustaría mucho que dijese unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Gracias a todos vosotros por venir hasta India, por venir hasta Delhi, para leer vuestros poemas. Efectivamente, como dice Óscar, la virtud de los actos que estamos haciendo es que va a un público que es realmente apasionado de la poesía, y un público apasionado de la poesía es solamente el comienzo de una pasión mucho mayor por la lengua castellana, pero también por el resto de las lenguas. Yo también, como Óscar, quiero subrayar el hecho de que el Instituto Cervantes en Delhi acoge las lenguas españolas. No es un instituto que discrimine, que priorice una lengua sobre otra. Es un instituto que ampara, efectivamente, como decía Óscar, todas las lenguas, y la ampara por una razón fundamental, y es que, en el fondo, cuando hablamos de cultura, podemos hablar de cultura en 2 sentidos. Podemos hablar de cultura en un sentido romántico. La cultura es aquella forma en la que se reza, se viste, la lengua que se habla, los mitos en los que se cree. Y en ese concepto de cultura, una cultura se opone a otra porque tiene otros dioses, otros ritos, otras formas de vestir. Pero también podemos hablar de la cultura como una suerte de conocimientos que lo que opone cultura no es a otra cultura, sino a ignorancia. Y en este concepto que podríamos llamar ilustrado de la cultura, tener múltiples lenguas es una condición indispensable, es una condición absolutamente necesaria. Unas lenguas estimulan a otras, unos conocimientos estimulan a otros, y al final lo que es importante es, como decía un poeta catalán, en este caso Salvador Espriu, hay muchas palabras que convienen a un solo amor. Yo creo que todo lo que nos reúne aquí es un común amor a la poesía, y por esta razón es un homenaje a las lenguas, pero también y sobre todo un homenaje al conocimiento y al gusto común por la poesía. Así que bienvenidos, también me sumo a la bienvenida de Óscar al Instituto Cervantes, bienvenidos a todos vosotros, y estoy seguro que disfrutaremos con vuestros poemas esta tarde. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y yo me levanto mejor, puedo levantar la voz incluso, porque
Bueno, muchas gracias por venir esta tarde y esta es la tarde del acto de Ibero-American Voices aquí en el Instituto Cervantes. Ayer estuvimos en Site Academy, esta mañana estuvimos en la Universidad de Delhi y ahora estamos aquí. Este es un encuentro de poetas de... Realmente el concepto al principio era de poetas de ambos lados del Atlántico, pero este año no pudieron participar nadie de América, pero bueno, no dejamos la esperanza. Pero este año tenemos a los españoles representando las 4 lenguas oficiales de España. Voy a comenzar este acto hoy con Chus Pato. Chus escribe en gallego, es yo la llamo la madrina de la poesía gallega. Ella, como dijo Óscar, que Cervantes ampara las lenguas, ella ampara los poetas y las poetas gallegas. El gallego tiene una tradición muy diferente a otras tradiciones poéticas, porque en todas las lenguas, más o menos, la primera figura poética es un hombre. Pero en el caso de gallego es una mujer, es Rosalía de Castro. Y pues siempre con una amiga común, una poeta de Yolanda, hemos hablado de esto, que en Galicia probablemente, bueno, es un fenómeno mundial, pero eso no puedo decir en voz alta en un lugar diplomático, pero las mujeres, las poetas escriben mejor que los poetas. Y el gallego, como yo soy políticamente incorrecto, puedo tener esa libertad de decir esto. En la poesía contemporánea, las poetas escriben siempre, nos abren hacia un mundo nuevo, más que los hombres. Decía un amigo poeta español, decía que un hombre blanco heterosexual ya no tiene nada nuevo que decir. Pero eso no puedo decir tanto, pero podemos escucharles a las poetas y al único poeta varón que tenemos entre nosotros. Pues empezamos con Chus Pato. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, Unro, por esas palabras tan generosas. Gracias al embajador, gracias al director del Instituto Cervantes. Y es una emoción y una felicidad muy grande poder compartir con vosotros pues estos poemas, y estoy muy contenta de estar aquí. Voy a leer 2 poemas. Primero los voy a leer en gallego, bueno, uno en gallego, después leeré la traducción al castellano. La traducción no es mía, es de un joven poeta gallego, Gonzalo Hermo, que ha ganado pues, en una edición ya anterior el Premio Nacional de Poesía para los menores de 30 años, ¿no? que se da en el Estado español. Estos poemas que voy a leer, sobre todo este primero, pues forma parte de un conjunto de poemas que traté de escribir y que de alguna manera tienen que ver con el fallecimiento de mi madre. Y concretamente este poema que voy a leer a continuación, la pregunta es un poco qué pasa con nuestro cuerpo y con nuestro lenguaje cuando hay una pérdida tan fuerte como la de la madre, que es una pérdida distinta de la del padre, evidentemente. De alguna manera, lo que yo sentí cuando murió mi madre, y sigo sintiendo, es que mi madre era un cuerpo que hacía frontera con la muerte. Yo creía que sabía ya mucho de la muerte, porque ya había escrito mucho sobre la muerte, pero realmente cuando murió mi madre me sentí que mi lenguaje y que todo lo que yo escribía estaba en la rompiente, ¿no? en la rompiente o sea, que no había nada entre la muerte y yo, porque lo que había antes, ese cuerpo de materno había desaparecido. Entonces, bueno, este poema pues responde un poquito a una serie de preguntas, ¿no? Y dice así: se o que preguntas é ves fantasmas? A resposta é non. A resposta é fago uso dunha das fórmulas éticas da fala, daquela que se corresponde
coa figura poética da vida. Podo situalas, as aparicións, na árbore e nas ribeiras. Isto implica que as miñas arterias deben contar con elas, todos os meus órganos deben contar con elas, darlles un lugar. Se preguntas, ves fantasmas? A resposta é non. A resposta é o idioma constrúe en min unha horta para os defuntos. Todos os meus órganos lle ceden o seu lugar. Eles son a memoria, un corazón, a linguaxe. O ceo, con todas as súas luminarias xeómetras, non é diferente á árbore da que se che aparece. Estende a mao, agarra o norte, a noite é unha coa terra. E isto, pues... No quiero verlo. En el folleto está en la página número 4, es el segundo poema. Sí, no, los que están aquí pueden ver también. Esto tienen en español y en inglés, sí. Bueno, pues en castellano esto sonaría así. Si lo que preguntas es, ¿ves fantasmas? La respuesta es no. La respuesta es, hago uso de una de las fórmulas éticas de la vida, de aquella que se corresponde con la figura poética de la vida. Puedo situarlas, las apariciones, en el árbol y en las riberas. Esto implica que mis arterias deben contar con ellos, darles un lugar. Si preguntas, ¿ves fantasmas? La respuesta es no. La respuesta es, el idioma construye en mí un huerto para los difuntos. Ellos son la memoria, un corazón, el lenguaje. Todos mis órganos le ceden lugar. El cielo, con todas sus luminarias geómetras, no es diferente al árbol de la que se te aparece. Extiende la mano, agarra el norte, la noche es otra con la tierra. Bueno, el segundo poema es un poquito más largo y tiene como tema el número 3. En gallego hay un juego muy bonito porque el poema está escrito en gallego, pero hago una cita de Vallejo, introduzco una cita de Vallejo. Vallejo, si recordáis, en Trilce tiene un poema que es el 3. Entonces, pues bueno, va un poco así, ¿no? Con esto. Primero lo leeré en gallego y después lo leeré en castellano. ¿Sí? Bueno, allá voy. No mes de outubro comprobei a vibración insuperable das ás dun colibrí. Na raia entre novembro e decembro cruzouseme nos ollos o azul magnético do martiño peixeiro, o antergo alción dos gregos. E aínda tiven a fortuna de sentir como partía as augas do regato a maior das velocidades. Onte observei unha curuxa alzando o voo desde unha das árbores próximas. Se cadra unha bidueira, voaba como un tule de majestade e algo tímida. A sensación foi estar na presenza de Afrodita. O alisar unha saba para pasarlle o ferro, souben que toda a nosa vida, desde o berce á cova, transcurre envolta en lenzos. Cando o alento e o derradeiro se expande no éter, as teas voan ao seu redor, acompáñanno na súa marcha e absolución. Por esta razón, podemos pensar. Vallejo escribiu un poema no que fala das pirámides 3, 3, 3. Nel non hai comparecencia de aves. Lemos: es el tiempo este anuncio de gran zapatería de la muerte hacia la muerte. Ao pasar a páxina, el tiempo tiene un miedo 100 pies
a los relojes. O ceo que nos cubre cando estamos na presenza dunha deusa e asistimos ao alzarse da curuxa e callado de estrelas. Contemplámolo con retraso. 3. A serpe apréndenos a mudar de pel. 3. A serpe apréndenos que morder unha mazá e comprender as leis do discurso. 3. Adán coñecía os signos. Na súa boca xiraban baleiros como xira en bucle o tempo. A nosa vida é unha imaxe. O bo blanco e lixeiro, as tebras mestas. Medímonos coa potencia da noite. Por esa causa podemos. E isto en castellano vai ao revés. La cita de Vallejo está traducida al gallego. En el mes de octubre comprobé la vibración insuperable de las alas de un colibrí. En la frontera que divide noviembre y diciembre se me cruzó en los ojos el azul magnético del martín pescador, el antiguo alción de los griegos, y aún tuve la fortuna de sentir cómo partía las aguas del arroyo a la mayor de las velocidades. Ayer observé una lechuza alzando el vuelo desde uno de los árboles próximos, tal vez un abedul. Volaba como un tul de majestad y algo tímida, y la sensación fue estar en la presencia de Afrodita. Al alisar una sábana para plancharla, supe que toda nuestra vida, desde la cuna al sepulcro, transcurre envuelta en lienzos. Cuando el aliento es el último y se expande por el éter, las telas vuelan a su alrededor, lo acompañan en su marcha y absolución. Por esta razón podemos pensar. Vallejo escribió un poema en el que habla de las pirámides 333. En él no hay comparecencia de aves. Leemos: e o tempo este anuncio de grande zapataría da morte e cara a morte. Al pasar la página, o tempo ten un medo cempés os reloxos. El cielo que nos cubre cuando estamos en la presencia de una diosa y asistimos al alzarse de la lechuza es cuajado de estrellas. Lo contemplamos con retraso. 3. La serpiente nos enseña a mudar de piel. 3. La serpiente nos enseña que morder una manzana es comprender las leyes del discurso. 3. Adán conocía los signos. En su boca giraban vacíos como gira en bucle el tiempo. Nuestra vida es una imagen. El vuelo blanco y ligero, las tinieblas densas. Medimos la potencia de la noche. Por esa causa podemos. Muchas gracias. Sí. Ahora paso la palabra a Castillo Suárez. Castillo escribe en euskera. La única comparación que puedo hacer con euskera, como lo hice ayer, sería con Tamil. Aquí tenemos a un tamil hablante, que es la lengua más antigua viva de India, y euskera en España. Entonces, pues es la única comparación que puedo, para nuestro público es la única comparación que puedo hacer. Pues Castillo, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Sí, no tiene nada que ver con el castellano, es una lengua aislada completamente y es mágica en ese sentido porque nadie sabe de dónde viene. No me suele gustar explicar los poemas porque me parece que les quitas un poco el misterio, pero creo que tiene sentido explicar un poco aquí sobre qué cosas suelo escribir y un poco explicaros mi paisaje personal y mi paisaje poético, porque hablo muchas veces de la naturaleza, del paisaje que me rodea.
Vivo en un sitio donde hay los mayores hayedos, yo creo que de Europa, y hay una característica para que salgan las hayas: tiene que haber mucha altura y mucha humedad. Entonces vivo en un pueblo que siempre está lloviendo. Entonces os voy a leer un poema, lo tenéis en inglés, Appointments, pero luego os lo traduciré así un poco a lo loco, digamos, una traducción casi simultánea al castellano, pero lo tenéis ahí. Itzorduak. Itzorduak. Ez dut medikuen itzorduetara joan nahi. Ez diedalako esan nahi begi berdeak ditudala. Pagoak ezkutatzen ditudalako ezetasun betean. Nireak ez diren oheak lanbroz betetzen ditudala. Eta loak entzen diedala nire laiotzean geratzen direnei. Argi gutxirekin azten ari naizela, galdutako gauzen erbestean. Borroka etengabean ari naizela poemekin, nire itxurak egiten dituztelako, nire ordez joaten direlako itzorduetara, medikuenetara ere bai. Itzorduak, las citas, pero las citas de los médicos y no citas románticas. No quiero ir a las citas de los médicos porque no les quiero decir que tengo los ojos verdes y que guardo, en el fondo de ellos, no guardo las hayas en una completa humedad. Que lleno mi cama de niebla y que les quito el sueño a los que se quedan en mi hombría. Que crezco con poca luz en el terreno donde están todas las cosas que desaparecen, las cosas que están refugiadas, digamos. Que me peleo continuamente con mis poemas porque se hacen pasar por mí y van a las citas en nombre mío, también a las citas de los médicos. Y así es un poco la traducción rápida, pero... Y os voy a leer otro también sobre flores. En el sitio donde vivo, antes se pasaba la Nacional 1, que unía España con Francia, y era una carretera muy transitada y estaba llena de hoteles, pero cambiaron el trazado de la carretera y entonces esos hoteles están abandonados. Hay uno que me gusta muchísimo, que es Alaska, porque era el más elegante de todos, de un señor que hizo dinero en Alaska y entonces hizo un hotel espectacular. Pero está abandonado y quedan las flores de las calas que salen entre hierbas y es un jardín extraño pero muy bonito. Entonces el segundo poema es A White Calla Lily, lo tenéis en inglés, pero bueno, luego os lo traduzco así al castellano. Calla zuri bat. Calla zuri bat eskuetan, konturatu naiz, gero eta gauza gehiago maite dituela izenik gabekoak. Isiltasunak hartzen dizkidala aldamenak, hutsa dudala idazmaia. Mina jasateak ez didala aparteko lanik ematen. Nire barruko ezegunea hor dela ere ahaztu egiten zait. Etxailak pilatzen zaizkidala agendan, nire etxean galdu nuela gerra handi bat, eta lubakien aztarnak bertan geratzen direla. Kala zuli bat eskutan, konturatu naiz. Maitasun berriez ez duela inork idazten, eta bai ordea galdutako ez. Kala zuri bat eskutan, konturatu naiz, lore bakarrekoa naizela ni ere, toxikoa, gordinik janezkero. Una cala blanca es en el título del poema. Con una cala blanca en las manos me he dado cuenta que cada vez amo más las cosas que no tienen nombre, y que son vecinos míos. El silencio es mi mayor vecino, mi principal vecino. Que tengo el escritorio vacío y que las cosas que dan dolor no me dan un dolor grandísimo, puedo vivir con ellas. Se me olvida que tengo una gran humedad, un gran pantano dentro de mí. Eso se me olvida muchas veces. Y que se me están acumulando iba a decir las personas que no quiero, pero bueno, los enemigos. Yo creo que en inglés está traducido como enemigos en la agenda. Y que en mi casa perdí una gran guerra, pero quedan los restos de las trincheras. Con una cala blanca en la mano me he dado cuenta que nadie escribe de los nuevos amores,
siempre escriben de los perdidos. Con una cala blanca en la mano me he dado cuenta que soy de única flor, soy flor de una flor única, que soy tóxica si se me comen cruda. Está mal traduciendo así, ¿eh? Otra vez me tienes que avisar. Del umbrio País Vasco pasamos a la costa soleada de Valencia. Pues le toca a Ángeles Gregory Parra. Muchas gracias, Subro. Y antes que nada quiero decir que estoy encantada de estar aquí en el Instituto Cervantes y también acompañada y con tanta... Creo que es lo mejor que podemos traer, una de las mejores cosas que podemos traer de nuestro país, la pluralidad, la diversidad y la riqueza lingüística. Y estoy muy contenta. Y empezaré leyendo un poema que se llama El arte de perder. Es un título de uno de los poemas más famosos de Elizabeth Bishop, que dice algo así como: el arte de perder requiere un gran aprendizaje, aprende cada día a perder algo. Y es un poema que habla de pérdidas un poco disfrazado, porque habla también de los acentos diacríticos. Para mí fue dramático cuando el Institut d'Estudis Catalans suprimió los acentos diacríticos, porque me costaron mucho aprender y los aprendí con mucho cariño y luego los suprimieron, y para mí es una cuestión sentimental, ¿no? I dice així: perdre't és una forma de saber que alguna vegada t'he tingut. També els diacrítics van haver d'entendre forçosament la vida pel context. Y en castellano dice así: perderte es una forma de saber que alguna vez te he tenido. También los diacríticos tuvieron que entender forzosamente la vida por el contexto. Gracias. Y leeré otro poema que no se oye bien. Vale. Es un poema que habla de la ciudad de Nueva York, que creo que es el itinerario que más he hecho a lo largo de mi vida, el trayecto de Oliva, mi pueblo, a Nueva York. Y aquí tenéis un poema que se llama Carta de amor a la ciudad, que para mí es el poema que más años tardé en escribir, y que el último que escribí sobre la ciudad y que más años vivió en mí. Y cuando terminé de escribirlo y cuando se publicó, realmente me di cuenta que no estaba escribiendo un poema, que cuando quiero escribir un poema sobre Nueva York, no sé qué pasa, pero acabo hablando de mi pueblo, ¿no? Y no lo leeré porque es muy largo. Leeré otro que se llama Subway, y es el primer poema que escribí sobre la ciudad cuando fui por primera vez de adolescente. Una buena intención nunca asegura un buen poema. No es un buen poema, però jo és un poema que le tengo un poco de cariño. I dice així: hi ha coses que als 20 anys ja se saben. Si has viatjat a Nova York, ja has vist totes les nacionalitats dins d'un vagó de metro. Als 20 anys vaig aprendre a rodar un pany sabent que seria l'última volta que tancaria aquella porta. Als 20 anys vaig aprendre que hi ha mirades que voldries que t'acompanyaren sempre, com hi ha músiques que no pots deixar d'escoltar, com hi ha versos que no voldries oblidar. Hazte hombre, te digo, como yo a veces me hago mar. Als 20 anys vaig aprendre a posar uns llençols a la rentadora sabent que seria l'última volta que els gastaríem. Hi ha coses que als 20 anys ja se saben. Si has agafat sola el metro a la ciutat per anar d'un lloc a l'altre i ningú no et buscava. Com aprendre, per exemple, que l'amor dels pares és igual que els llibres dins d'una prestatgeria, que sempre estan i sempre esperen. No hace falta. Sigue, no. Ah, vale. Sí. Es que ahora ya pensaba que era castellano.
Esa era la idea. Y en castellano dice así: hay cosas que a los 20 años ya se saben. Si has viajado a Nueva York y has visto todas las nacionalidades en un vagón de metro. A los 20 años aprendí a dar la vuelta a una llave, sabiendo que sería la última vez que cerraría aquella puerta. A los 20 años aprendí que hay miradas que te gustaría que te acompañaran siempre, como hay músicas que no puedes dejar de escuchar, como hay versos que no querrías olvidar. Hazte hombre, te digo, como yo a veces me hago mar. A los 20 años aprendí a meter unas sábanas en la lavadora, sabiendo que sería la última vez que las usaríamos. Hay cosas que a los 20 años ya se saben. Si has tomado sola el metro en la ciudad para ir de un lugar a otro y nadie te esperaba. Como aprender, por ejemplo, que el amor de los padres es igual que los libros en una estantería, que siempre están y siempre esperan. Gracias. Yo puedo aquí ya. Ahora paso a Mario Obrero, que a los 20 años ya ha ganado el mundo. Él apenas ha salido del instituto, está en la universidad y está con nosotros. Mario Obrero escribe en castellano, habla todas las lenguas de la península ibérica y también escribe de vez en cuando en otras lenguas de la península ibérica. Pues te paso. Muchas gracias, Ubro. Muchísimas gracias a todas y todos. Un cantante que es una cosa muy española como Nino Bravo tenía una canción que decía: tiene casi 20 años y ya está cansado de esperar. Pues ya a los 20 años he tenido la suerte de no estar cansado de esperar, sino de poder estar acompañado no solo de poetas estupendas, sino de personas como vosotras y vosotros, y en un lugar como este. El embajador José María mencionaba la cultura, y a mí había dos cosas que se me iluminaban en la cabeza. La primera es que nuestras 4 lenguas, con 4 historias, con 4 territorios, con distintas sensibilidades y derroteros diferentes, tienen una misma cultura. Cultura, cultura, cultura y cultura. Entonces, que compartamos una palabra es casi un milagro. En este caso se produce. Y luego además, ahí en 03, obras de referencia, la Biblioteca del Cervantes, que no da puntada sin hilo, tiene los diccionarios etimológicos de Joan Curuminas. Si los mirásemos, si nos fuésemos a la C, son unos libros preciosos y una delicia como, personas que aprendéis castellano, ¿no? Acercarse a esa historia de nuestras palabras, veremos que la cultura, esa cultura que decía José María, tiene que ver con colere, que es un verbo en latín que nos da, por ejemplo, el cultivo. Es decir, que la cultura, además de ser un paliativo contra la ignorancia, también es un cultivo, es algo que debemos hacer todas y todos igual que le hacían nuestros ancestros y ancestras labradoras y pastoras, trabajadores de la huerta, del campo. Y como yo me apellido Obrero, y como la cultura tiene que ver con ese cultivo que se trabaja y que se recoge, este poema, Día del Trabajador, lo escribí precisamente en Estados Unidos, un sitio muy diferente, donde de repente no hay un 1 de mayo, como lo tenemos en España, como lo tendréis seguramente aquí, sino que había una especie de Día del Trabajador, algo distinto. Con el perdón de August Spice, Adolf Fischer, Albert Parson, Louis Lang y George Engel. El Día del Trabajador en Estados Unidos es ideal para ir a las tiendas de segunda mano y al hipermercado a comprar calcetines blancos y tarteras para guardar judías. Mirar la sección de Navidad, los brownies con la bandera estadounidense, llegar a casa entre bolsas marrones de plástico, ver la competición nacional de rodeo, calentar pizzas del día anterior, volver al televisor, ver Worst Cooks in America, cereales de postre, cenar en un italiano en Marietta, té dulce y ensaladas de garbanzo. Con los Smith, ir a su garaje, a comer tarta con helado, entre herramientas, máquinas de gimnasio, lavadoras industriales. Arriba, el mueble bar, fotos de la boda, botellas de whisky de Tennessee, un sofá reclinable de cuero y una cruz sobre el televisor. De fondo, el especial de Shark Week,
una cabeza de ciervo, en las escaleras, tímida, la bandera confederada. Quitarse las botas, hablar de las ofertas en el hipermercado con una sonrisa estrepitosa. Había brownies con la bandera americana. Oh, sí, brownies. Y muffins de calabaza. Comprar un batido extra grande, sabor crema de cacahuete. Y en los labios del extranjero tintinean los versos de la Internacional. Y por solidarizarme con Castillo, que ha hecho este hermoso ejercicio, decíamos antes la comida, el pueblo vasco es muy solidario, ahora nos solidarizamos con ella, ha hecho unas traducciones in situ, que no es nada fácil, de su lengua materna al castellano, y las quiero hacer en este caso es de la lengua de Chus, desde el galego. Surro tiene toda la razón al decir que la poesía efectivamente galega y las poetas galegas son punteras, no solo para la literatura del Estado, para la literatura española, sino para la literatura en general. Xoana Torres nos dejó aquel verso maravilloso, eu tamén navegar, y la poesía nos permite navegar en mares que no son nuestros y en aguas que no son nuestras. Una lengua como el español para vosotras y vosotros os permite navegar en otra realidad. A mí la poesía y las personas que acompañan a la poesía me han permitido navegar en la lengua de Chus, en la lengua de Manolo, y por eso quería leer este poema haciendo una traducción in situ e espontánea. Un camiño é a pegada dos tránsitos espidos, a ferruxenta condición dos pratos de lentellas, ou a esqueira miúda da lavanda ca que gardas as mantas do inverno. Un camiño é a identidade nova das que se pon ao carón dunha lápida, capel de cabra nos brazos. É a xeadiña sobre o peito das desaparecidas. O fieito no que se ama nos paxaros, como se aman nas nenas, no podenso da seitura. Un camiño sempre vai a ningures. Berrando andan as pitas por unha avenida de Atlanta. Os bispos cospen neve aos escaparates de reloxos e outras reliquias do abandono. Todos eles fan corredoiras e vieiros como se estivesen a procura dun botón. Se saísen os peixes do brao, se os habitantes dos Pombais saísen cos seus amantes violinistas nunha alborada, se todas tivésemos unha horta na beira esquerda do Tévere, entón o camiño, amantado de libelos e castañas, botaría andar cun ourizo no pau, procurando, sobre a mensaxe da fonte, os leigos horizontes da auga. Un camino es la huella de los tránsitos desnudos, la ferruminosa condición de los platos de lentejas o la escalera muda de la lavanda con la que guardas las mantas del invierno. Un camino es la joven identidad de las que se ponen junto a una lápida con la piel de cabra en los brazos. Es la helada sobre el pecho de las desaparecidas, el helecho en el que se aman los pájaros como se aman las niñas en el polvo denso de la siega. Un camino siempre va a ninguna parte. Gritando andan las gallinas por una avenida de Atlanta. Los obispos escupen nieve a los escaparates de relojes y otras reliquias de abandono. Todos ellos hacen caminos y senderos como si estuviesen a la conquista de un capullo. Si saliesen los peces del verano, si los habitantes de los palomares saliesen con sus amantes violinistas un amanecer, si todas tuviésemos una huerta en la orilla izquierda del Tévere, entonces el camino, amamantado de libélulas y castañas, echaría a andar con un erizo en el bastón, buscando sobre el mensaje de la fuente los laicos horizontes del agua. Muchas gracias. Pues ahora abro la sesión para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, o más de una pregunta, a las poetas y al poeta, por favor.
vou aproveitar o tempo para falar no galego, que é a primeira vez que no Instituto Cervantes falase no galego. E para mí é unha boa oportunidade para falar e practicar o meu galego, non? E teño unha pregunta para Chus, non? Non lin sus poemas, lin moitos poemas de Rosalía de Castro, porque foi ela que empregou por primeira vez no galego, na literatura do Estado, non? Unha pregunta, non? Na alguna parte, lin, creo que foi en sucesión, onde escribiches o meu idioma é un conflicto lingüístico. Entón, a miña pregunta é, podes falar sobre as complexidades da Galicia como lugar, ou do galego, porque cando estive en Santiago, ou en Lalín, Ourense, síntome que hai unha infravalorización do galego entre os povos, os xóvenes. E por qué? Porque ninguén, os xóvenes, queren falar no galego. E para ti, que é escribir no galego como poeta, non? Moitas grazas. Bueno, voy a hablar en castellano porque yo no sé si me van a entender, es que no lo sé, no sé qué hacer. Tú me preguntas en gallego, yo no sé cómo responderte. Bueno, voy a hablar en castellano para que me entienda todo el mundo. Es una pregunta muy compleja porque tenemos que ir muy para atrás en todo esto. Mira, yo te diría una cosa, te diría que un pueblo al que lleva emigrando 2 siglos es imposible que siga transmitiendo, que de alguna manera siga transmitiendo de forma fluida el idioma y nada, porque se desarticula la sociedad. 2 siglos de migración son brutales para cualquier pueblo, y si es brutal para el pueblo, es brutal para la lengua que habla ese pueblo. Eso por un lado, que me importa mucho señalar, ¿no? Porque las lenguas tienen que ver con la historia de los pueblos, las lenguas no funcionan por sí solas, ¿no? No son una entidad que funciona por sí sola. Entonces, pues un pueblo como el gallego, que tiene esos 2 siglos de migración, son 8 generaciones, 4 por siglo. Es muy difícil que esa cadena de transmisión lingüística fluya. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco es cierto que la juventud en Galicia no quiera hablar en gallego. El problema es otro. El problema viene de, por ejemplo, de la generación de yo tendría que ir a mis abuelas, a mis padres. ¿Qué ocurre? Que mis padres, a nosotros, yo no me pongo como ejemplo personal, sino es toda Galicia así, nos transmitieron el castellano porque no querían que nosotros sufriéramos lo que habían sufrido ellos. Ten en cuenta que son 40 años de franquismo, en donde si un niño hablaba en gallego en la escuela, se le castigaba, bueno, era todo así. Entonces, por un lado tenemos la emigración, por el otro lado tenemos el franquismo y la prohibición de que se hable en gallego y que se transmita el gallego. Y luego piensa, y esto creo que lo puedo resumir así, piensa que Galicia es un país donde las clases adineradas, que son siempre minoritarias, han hablado en castellano. Estoy hablando de la hidalguía, de la fidalguía galega, de los pazos, de los constructores de los pazos. Entonces, esa gente siempre ha hablado en castellano, a pesar de estar inmersa, ¿no? Entonces, como la historia se transmite y la hidalguía gallega, que raro suena decir hidalguía en castellano, los constructores y los dueños de los pazos después se han transformado en otra cosa, es decir, nos siguen gobernando de alguna manera. Estoy hablando del Partido Popular de forma directa, ¿no? Y clara, porque es lo que ha ocurrido en Galicia. Ellos hablan de forma natural en castellano y en gallego han hablado los campesinos y la gente que emigraba. Es decir, nosotros no tenemos una burguesía nacionalista, por así decirlo, y una burguesía que hable como vosotros, que tenéis una burguesía, y vamos a
creo que no me equivoco si digo que el PNV es un partido de derechas, pero que habla que defiende su idioma, o en Cataluña y en Valencia hay la gente adinerada, una parte de ella por lo menos defiende el idioma. Nosotros no tenemos eso, nosotros somos unos parias. O sea, no tenemos donde caernos muertos, y nos hemos caído muertos en todas partes, en América, en Inglaterra, o sea, somos el pueblo más internacional del mundo, de España, pero no tenemos donde caernos muertos. Bueno, sí, tenemos cementerios, claro. En fin, ¿qué es este conjunto de cosas? Que no es que la gente joven no quiera saber gallego, lo que ocurre es que antes la gente no sabía castellano y la lengua no se saca de la boca así por decreto. Tú puedes decretar, no puedes hablar, pero la gente sigue hablándolo porque es lo que sabe. Mi abuela y mi bisabuela no sabían castellano, no podían hacer otra cosa más que hablar en gallego. No, eso no tienen vuelta, esas cosas no tienen vuelta. Después hemos aprendido en castellano y ya no queremos volver a aquello, porque es que nos pasó lo que nos pasó. Los otros se mueren en Nueva York, en Londres, en París y en Ámsterdam, y en Buenos Aires y en Cuba y en todas partes. Es que somos un pueblo sin posibilidad, y la clase que nos gobierna ejerce una política lingüística completamente contraria al gallego. ¿Quién quieres tú que hable en gallego? O sea, ¿para qué? Es que es un suicidio. Bueno, esto es así. Pero la historia, siempre hay un rayo de esperanza. Y aquí estoy yo diciendo estas cosas. Bueno, lo digo en castellano porque yo creo que no me entenderíais. Es por eso, ¿no? Pero ya tenemos, fijaros qué cosa tan increíble. Tenemos a Mario que ha traducido al gallego un poema de él y lo ha hecho de forma instantánea. Y no con el mismo dolor que lo ha hecho Castillo. Por algo será. Porque hay una normalidad también. Entonces sí que es cierto que nosotros estamos perdiendo el idioma. Se está extinguiendo, evidentemente. Pero eso puede dar la vuelta, que se lo digan a los vascos que lo han recuperado, o que se lo digan a los israelitas. Y no quiero meterme en líos para nombrar nada. Hola, primero muchas gracias a todos los poetas, y para mí lo más bonito ha sido escuchar esta eufonía de lenguas, ¿no? A la hora de... he escuchado poemas en 4 lenguas y siempre es un placer y es un gran honor, diría yo. Mi pregunta va dirigida a Ángels. Primero yo creo felicitarte por atreverte a escribir sobre Nueva York, porque eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Cuando uno, como poeta española, cuando uno piensa en escribir sobre Nueva York, no solo está el grandísimo libro de García Lorca, sino, por ejemplo, también hay otro libro de José Hierro, que yo diría que en muchos casos supera al de García Lorca, guardando las distancias. Entonces, cuando se escribe sobre una ciudad así, por ejemplo, si yo tuviera que escribir sobre Mumbai, o incluso sobre Delhi, no sé, me entraría mucho, estaría muy acomplejado, ¿no? Me entrarían muchos como, no sé, muchas, diría yo, muchos titubeos a la hora de expresarme. Entonces, ¿cómo has lidiado con eso, ese demonio, digamos, esos demonios del escritor o del poeta? Gracias. Bueno, ¿esto se oye bien? ¿Ahora? Para mí el tema, me gusta que me hagas esta pregunta, porque yo tengo de alguna manera una obsesión con la ciudad de Nueva York, y Mario lo sabe. Estuvimos hace poco con Luis García Montero y con María José Gálvez celebrando el 125 aniversario del nacimiento de Lorca, justamente en Nueva York en septiembre pasado, que para mí fue como un sueño. Y a mí me gusta el tema de Nueva York. Evidentemente, sin comparar con nada, si me comparara con Poeta Nueva York o El Cuaderno, no escribiría ni una sola línea, ¿no? Pero el tema de Nueva York a mí me va muy bien, o me gusta mucho, porque realmente, no sé quién decía que para escribir sobre ciertas cosas hay que mantener una cierta distancia, ¿no? Y yo realmente, cuando estoy en la ciudad, siempre estoy pensando en mi pueblo. Voy por la calle y me comparo con el pueblo y voy haciendo comparaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que Nueva York se ha convertido en los últimos tiempos en la ciudad donde más me gusta perderme para encontrarme.
Decía Walter Benjamin que saberse orientar por una ciudad es muy fácil, ¿no? Que lo difícil es saberse perder. Y a mí me gusta mucho porque hay ciudades que son para ser leídas. París, Valencia, Madrid, que las calles te hablan, ¿no? Las calles tienen sus nombres y tú como ciudadano, como paseante, como caminante, como habitante, puedes establecer una dialéctica. En cambio, Nueva York es una ciudad en este sentido virgen, porque ¿qué dialéctica vas a tener? Es una ciudad para ser escrita, porque ¿qué dialéctica vas a tener con una calle que de la 59 pasas a la 60 y después a la 61? Entonces, para mí es un plano urbano maravilloso para perderme, y Nueva York es para nuestro país es Lorca, pero también es Gloria Fuertes, también es Agustí Bartra y tantos escritores, y para mí pues es un trayecto. Además hay una cosa que a mí no me gusta excesivamente viajar, pero me gusta viajar, no me gusta ir por primera vez a una ciudad, sino me gusta volver a las ciudades, porque de alguna manera volver a una ciudad es como releer, ¿no? Y esto me encanta de Nueva York, y de alguna manera pues en los últimos años mis ciudades han sido Oliva, que es la base, el pueblo, Barcelona, que es la ciudad donde me formé, y Manhattan, que es el barrio donde me gusta perderme. ¿Más preguntas? ¿Y espero preguntas de la neoyorquina? No quieres, no. No digo. ¿Más preguntas? Hola, yo no voy a hacer pregunta, en realidad solo quiero agradecer. No sé cómo llamarlo, es una experiencia casi mística, venir desde México, siendo sanscritista, a descubrir poetas españoles en Nueva Delhi es alucinante, ¿no? No conocer a ninguno de ustedes cuatro y pues es una gratísima sorpresa. Lo malo es que es difícil encontrar libros de ustedes, me imagino, en México, va a ser difícil, pero lo intentaré. Lo he disfrutado mucho, muchísimo. Gracias. Quería decirte que yo este año, el 23, es un año muy extraño, porque lo empecé en México y lo acabo en Delhi. Hablando como un mexicano, y bueno, es ya un círculo, es la serpiente, ¿no? que nos acoge. Y sí que hay muchas relaciones entre, quisiera decir, no, entre cierta poesía del Estado español y México. Sí que hay. Yo creo que no creo que encuentres ningún libro nuestro en México, pero bueno, quizás en alguna antología de Tijuana sí puede haber cosas. Y yo por mi parte, Nombres propios de Mercedes Alvarado, que es una poeta de Ciudad de México, acaba de sacar este libro. Me siento completamente identificado, pero por mucho mejor si lees su poesía. Porque igual que hay concomitancias, efectivamente, entre la poesía que puede haber en el Estado español y en México, también la hay entre las historias, ¿no? Y nuestras 114.226 desapariciones durante una dictadura y 3 años de guerra civil son muy similares a las 109.000 que vosotros tenéis desde 1964. Entonces, en ese hermanamiento que también hace la violencia y los procesos históricos más desafortunados y más injustos, siempre nos encontramos, ¿no? Pienso en una Ernestina Champurcín naciendo en Gasteiz y yéndose para México, en una Concha Méndez enterrada allí, o en un Luis Cernuda igualmente en Ciudad. O sea que estamos más que cercanos. Bueno, muchas gracias. Hola, sí, muchas gracias a todos los poetas por este discurso tan fascinante. Y pues me gustaría hacerle una pregunta a Castillo Suárez.
porque el País Vasco a mí siempre me ha parecido una región muy fascinante, aunque nunca he estado ahí. Pero hace poco leí un libro sobre la historia del País Vasco en inglés, escrito por un escritor Kurlansky. Y dice que, ¿no? como Shubro también mencionó en el principio, de que el País Vasco, la lengua vasca es la lengua más antigua, ¿no? Más antigua viva de Europa. Y bueno, pues mi pregunta es que, como usted también mencionó, que la lengua vasca no tiene origen, ¿no? O al menos nadie sabe de dónde viene. Y a pesar de esto, los vascos han sido los primeros en capitalismo, en negocios, y me gustaría preguntarle si hay algún conflicto que la gente de País Vasco siente, ¿no? en cuanto a la identidad vasca, en cuanto a la lealtad a la identidad española. Y qué opina usted sobre este punto de la identidad vasca, y si sus poemas reflejan un poco más sobre este conflicto de la identidad. Sí, yo creo que quien más o quien menos ha escrito sobre el conflicto vasco. Comentaba hoy por la mañana que una investigadora de la Universidad del País Vasco estaba estudiando los términos que uso yo en mi poesía, términos políticos, digamos, porque muchas veces, aunque no escribamos sobre el conflicto vasco directamente, sí que pues el lenguaje que utilizamos en cierta manera está impregnado de esa terminología y no nos damos cuenta. Ahora, con el tiempo, y ya no voy a decir que es un conflicto que se ha resuelto, pero no estamos viviendo con la intensidad que lo vivíamos cuando empecé yo a escribir, pues aun y todo queda ese pozo. Yo creo que tenemos un problema. Nosotros tenemos dinero y no nos tenemos que ir. Y cada vez tenemos más vascohablantes. Eso es verdad. Pero tenemos un gran problema, y es que cada vez tenemos más vascohablantes, personas que hablan euskera, pero que su principal lengua es el francés, en el caso del Estado francés, o el castellano, en el caso del Estado español. Entonces, si tu lengua dominante, digamos, no es el euskera, difícilmente lo transmitirás, consumirás productos en euskera, literatura. La poesía vasca está vista como algo muy, contrariamente a Galicia, como algo muy elitista, algo muy difícil. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tenemos un gran problema con la calidad de la lengua. Estoy hablando muy a lo bruto, digamos, pero sí, tenemos un sistema educativo que garantiza el conocimiento de la lengua en no todo el País Vasco, porque claro, tenemos distintos estatus en la lengua. En el Estado francés no es oficial, en Navarra, en mi comarca sí, pero más al sur no. Comunidad Autónoma Vasca sí es oficial, pero más o menos todo el que quiere puede aprenderlo, aunque no sea gratis. Pero claro, tenemos un problema con el tipo de hablante que tenemos. Y claro, nosotros necesitamos hablantes que transmitan, que creen en euskera, que consuman en euskera. Y ese es, yo creo, el gran reto que tenemos. No sé si te he contestado. Sí. Sí. Gracias. Si no hay más preguntas, pues terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias al Instituto Cervantes por darme esta oportunidad de traer a estos poetas a estas muestras de las lenguas de la península ibérica. Muchas gracias.